Bueno, continuamos con Leonardo Carvajal, directivo de la Asamblea de Educación. Estamos tocando dentro de un mismo punto varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el tema salarial, el otro es el de la calidad de la educación, el otro las condiciones que tienen los padres para poder enviar a sus hijos y mantenerlos en una escuela, y el otro las condiciones de las instituciones públicas y privadas para asumir el reto de darle lo necesario desde el punto de vista de la instrucción, ¿no? a los estudiantes, ¿no? Sí, yo creo que el nuevo ministro Aristóbulo Istúriz haría bien en salir de la retórica lírica, ¿no? En el sentido de lo que creo que declaró para hoy, que se iniciaba un nuevo curso escolar para dar luz para el futuro. Dios mío, yo creo que las cosas han llegado a un nivel tan problemático que hay que ser mucho más realista, hay que ser mucho más concreto. O Mm. sea, yo invitaría este tema que nosotros estamos aquí pespunteando, el tema de los posibles varios centenares de planteles privados que más o menos con las justas habían logrado mantener un más o menos salario semidecente para Mm. sus maestros y unas matrículas no tan grotescamente altas para los padres. Eso se reventó. Eso se reventó porque el incremento salarial a los docentes es 3.600%. Si eso se extrapola a la matrícula, te da unas cantidades Impagable. absolutamente inmanejables. O Ujú. sea, entonces, allí Aristóbulo cree en el Estado docente. Yo lo invito desde esa matriz que él tiene a que él piense de una vez cómo resolver ese problema de esos 300, 400, 600 planteles privados. Ojo, en Venezuela hay, según las cifras del propio Ministerio de Educación, 4.796 planteles privados y hay 22.664 oficiales. Entonces, de O sea, que lo eso, que está en peligro de cierre es el 10% de los planteles privados. claro, 400, 500, 600, Ujú. porque la masa no da para esos bollos, así sencillamente, porque la clase media, que era un cliente típico de plantel privado, está depauperada. O sea, porque según la encuesta en COVID De de la la propia universidad, Católica, sí. la Central, la Simón Bolívar, alrededor del 90% de los venezolanos estamos debajo de la línea de pobreza. Entonces, sencillamente, ¿qué hacer ante eso? Mira, desde Incluso tú eres docente de la Católica, te pregunto, ¿tú estás por encima o por debajo del salario mínimo que acaban de decretar? el salario mínimo, nadie puede estar formalmente por debajo, pero Ujú. yo soy, Obviamente, yo soy formalmente. profesor titular, soy doctor, estoy digamos, en la cúspide del escalafón de la UCAP y mi salario para este mes va a ser el mínimo y como un 30% más. El mínimo nuevo. El mínimo nuevo, sí. Mm. Entonces, claro, es una cosa grotesca donde hay profesores, instructores, que es el primer nivel, que quedaron, por lo menos esta primera quincena, con salario mínimo. Con lo cual tú dices, está muy bien que el señor que barre los pasillos de la UCA gane salario mínimo y que por lo menos en estos días ese salario mínimo tenga más capacidad adquisitiva que el que tenía en julio por ahora, ¿no? Si no cuando venga la hiperinflación otra vez, nuevas oleadas, lo va a perder. Está muy bien que el barrendero lo tenga para que pueda comprar no solo un kilo de queso, que era lo que podía, o un cartón de huevos, que es lo que se podía comprar en julio. Que pueda comprar un cartón de huevo, un kilo de queso y 4 o 5 cosas más, tampoco le alcanza para mucho. Pero que entonces, ¿dónde queda la meritocracia? O sea, creo que alguna facción radical primitiva, algo que yo Es más, llamaría, yo no es que eliminaría, utilizaría otro término, porque genera quizás ah, mucho resquemor el término meritocracia. A mucha gente no le gusta, pero lo que siempre fue la educación como un factor de crecimiento personal, de superación, lo que nos enseñaron en nuestra casa. Estudia para que sea alguien en la vida, por ejemplo. la educación va de 0 a 20, si quieres Mm. que te lo ponga cuantitativo. O sea, Ujú. en la educación no es todos somos iguales, Ujú. Claro. y debemos seguir siendo iguales. No, no, en la educación, supérate a ti mismo, que todos nos superemos y Ujú. que todos tengamos una base desde la cual empinarnos, como decía el maestro Prieto, Ujú. empínate sobre ti Sobre mismo, ti joven, mismo, ¿no? sí. Eh, pero además esa es una tarea corporativa, o sea, que hay una visión a veces sumamente primitiva. Por ejemplo, un ministro de Educación de Chávez, su hermano Adán Chávez, tenía una visión muy primitiva
y sostenía que en el deporte, por ejemplo, todos debían ganar, todos debían empatar. Inventó, por ejemplo, un juego llamado las metras colectivas, y entonces implicaba esto. Estoy hablándote de algo que ocurrió en nuestro sistema educativo en la educación inicial, o sea, un desconocimiento de lo que es el socialismo, porque lo hacía a nombre del socialismo, y de lo que es la psicología y el sentido lúdico de los niños y del ser humano. Se decía, todos los niños lleven un poquito de metras en la mañana, jueguen. Y se van a quedar con la misma meta. Y luego la maestra las toma todas y las vuelve a distribuir por igual cada día. Con lo cual, el sentido aquel tan sabroso de las metras, que era un día gané, 2 días perdí, hoy me arrucharon, como decíamos antes, pero mañana gané y tengo que mejorar, eso se pierde al igualarse. Y él venía de Cuba y decía que eso era principio del socialismo o perinola colectiva. La perinola, el jueguito ese, el que le da 100 veces, pues le da 100 veces, y el que solamente logró 3, que practique en su casa, ¿no? No, o sea, era un tiempo determinado para cada uno, esa es la perinola colectiva. Entonces pierde el sentido del juego. O sea, lo lúdico que implica competir sanamente, en buena ley, se pierde. Yo creo que hay fracciones muy ideologizadas, muy radicales, muy primitivas dentro del gobierno, que están gozando un pullero con eso de que se hayan aplanado los salarios, pero hacia abajo. Y que ahora, por ejemplo, en las instituciones educativas meritocráticas por excelencia, porque nosotros sí enseñamos a buscar el mérito, y eso nunca lo debemos perder. Y entonces eso también se tiene que trasuntar en la propia institución, que hay una lógica meritocrática. Yo no le tengo miedo al nombre. Eso están intentando. Te voy a poner los datos de la Universidad No, yo Central. tampoco, pero el problema es que estamos en una sociedad donde con un calificativo te descalifican un argumento. Sí, bueno. Yo también creo que tiene que haber el mérito, tiene que premiarse. Caramba, Claro. eso es fundamental, ¿no? Mira, en la Universidad Central, profesor a dedicación exclusiva, entran ahora con 2.510 bolívares al mes, y el profesor titular, doctor a dedicación exclusiva, su salario va a ser 3.171. O sea, Universidad Central, una de las universidades punteras en América Latina antes. Cada vez baja más porque es imposible con esta lógica. ¿Cómo un titular va a ganar 3.171 bolívares? O sea, ni siquiera 2 veces el salario mínimo. O sea, este es un socialismo de aplanar hacia abajo, hacia la miseria. Tú sabes que yo recuerdo un fotógrafo un fotógrafo muy veterano, uno de los medios donde yo trabajé, no voy a citar el medio ni voy a dar el fotógrafo, que él tenía una expresión, él decía, a salario mínimo, trabajo mínimo. ¿Qué pasa? Si por supuesto se deteriora el salario, pues es evidente que ese deterioro del salario va a repercutir en el rendimiento. Claro, porque, por ejemplo, si tú entras ganando 2.500 y tu horizonte es que puedes llegar a 3.100, y para hacerlo tienes que ascender 4 veces, o sea, tienes que hacer 4 investigaciones. O sea, yo las hice cuando estaba en la central. Yo tuve 23 años en la Universidad Central y yo hice mis ascensos cada 3, 4, 5 años. Y te tienes que someter a un jurado difícil. Entonces, por 100 bolívares, o sea, es que es así de 2.500 a 2.600, 2.600, 2.800, por 100, por 200 bolívares, por un kilo de queso. O sea, estamos hablando en concreto, o sea, porque esta gente del gobierno son unos retóricos, o sea, de la estratosfera. Y yo le digo, señores, bájense a la tierra, pisen tierra, no todo es Palacio de Miraflores, no todo es el caviar que ustedes deben comer, que deben traer unas provisiones, puesto que creo que vinieron de China, de Rusia, de esos sitios de repente, ¿no? O sea, no todo es eso, o sea, la gente está comiéndose un cable, para decirlo en criollo, y eso debilita la capacidad de reponer las nuevas generaciones de profesores en las universidades, por ejemplo. Tenemos que hacer una pausa. Hay muchos comentarios. ¿Qué pasa con los docentes jubilados nacionales? Nos homologaron a sueldo mínimo. Un insulto luego de tantos años de servicio, dice Ciudad Heroica. Y también por acá, más allá de las causas que rodean el sistema educativo, llámese público-privado, más bien tiene que ver con la calidad de la misma. Si no se incentivan las mejoras salariales, la educación va retrocediendo. Alexis La Paz, precisamente de lo que estamos hablando. Y bueno, un comentario que me hace Néstor Alfonso, y con esto vamos a la pausa. Vladimir, pensé que como usevista que eres, incluirías en tu comentario inicial el cierre de la tradicional e icónica arepera del Tropezón, de tan buenos recuerdos para los estudiantes de la UCB y los aficionados al béisbol profesional. Bastantes veces que fui, es verdad.
No solamente eso, cualquier local, cualquier negocio, cualquier institución que cierre producto de la crisis es algo que nos tiene que doler, nos tiene que afectar y bueno, que afectar y en este caso tantos recuerdos asociados pues a este lugar. Hacemos la pausa y ya venimos.